Ella es mi mamá. Esta es parte de lo que un tiempo fue su casa. Una casa que la veía estudiar día y noche. Una casa que antes se llegó a ver así. Y en un tiempo y época en el que la educación y las áreas de ciencias exactas eran limitadas para las mujeres, ella decidió estudiar una ingeniería, volviéndose así la primera ingeniera mecánica eléctrica electrónica de Lonacar. Hola, mi nombre es Verónica Ramírez López, tengo 52 años, soy de Ciudad del Carmen, Campeche. Estudié Ingeniería Mecánica Eléctrica en el área eléctrica electrónica. Soy de la generación de 1995 en la Universidad Autónoma del Carmen. En esa época la carrera de Ingeniería Electrónica duraba 5 años. Posteriormente fueron modificando los planes de estudio y hoy ya no existe esa carrera como tal, sino unificaron varias áreas y ahora es Ingeniería Mecatrónica. En aquella época éramos muy pocas mujeres las que estudiábamos esa carrera. Ahora ya hay un poco más de mujeres que les gusta ese tipo de área o las inquietudes que tienen para estudiar esa especialidad. En mi época solo éramos 3 mujeres, de las cuales egresamos 2, y en una generación anterior aún no existía la carrera y solamente era Ingeniería Mecánica Eléctrica, de la cual igual salieron 2 mujeres. Mi generación constó de 13 personas y solo salimos 2 mujeres igual egresadas. Cuando éramos 3 al principio y salimos 2. Fui la primera mujer que se tituló de mi generación y la primera mujer que se tituló igual de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y a la vez la primera mujer que se tituló por tesis. En esa época existía la modalidad de titularse por tesis, por diplomado o por maestría. Se inscribían los jóvenes a esos especialidades y al finalizar entregaban una especie de tesina de lo que veían en el diplomado o la maestría. Con el 50% de la maestría aprobada, automáticamente ya estaban titulados. Entonces yo me titulé, desarrollé un tema, porque en mi época, como en octavo semestre o noveno semestre, no recuerdo bien, llevábamos una materia que se servía como base para desarrollar una tesis. Entonces esa era la base que requeríamos para cuando saliéramos, siguiéramos desarrollando ese tema y ya lo lleváramos avanzado para titularnos vía tesis. Y en mi caso yo dije, bueno, yo quiero ser la primera mujer que se titule por tesis y la primera mujer de la facultad. No quise que pasara mucho tiempo. En su momento yo ya había adelantado lo que era el servicio social y las prácticas profesionales. Tuve la oportunidad de adelantarle, que se me diera la oportunidad. Surgió hacer el servicio social en el IMP en México y en Dos Bocas. Se crearon vacantes cuando salimos de nuestra generación. Se le ofrece a través de los promedios. Los mejores promedios tienen la oportunidad de escoger lugares a donde ir a hacer su servicio social o sus prácticas profesionales. En este caso, como yo ya lo había hecho, llegué a un acuerdo para desarrollar mi tesis y escogí irme a México, puesto que allá tenía yo familia. Entonces ya no tendría yo gastos de hospedaje ni de comida. Y así fue como decidí irme a México a hacer mi servicio social, entre comillas, porque realmente lo que hice fue desarrollar mi tesis allá en el IMP, en el Instituto Mexicano de Petróleo. Ya estando allá, a través de los ingenieros, estuve como un par de meses al principio viendo qué tema era el que iba yo a desarrollar.
Antes de irme a México yo había desarrollando en mi tesis acá en Carmen, en la materia que se llamaba de desarrollo de tesis, algo así, no recuerdo la verdad el nombre de la materia, algo sobre automatización que tiene que ver con la electrónica, la automatización, pero cuando yo salgo era muy complejo conseguir en las compañías que en ese momento estaban en auge acá en Carmen, que era Allen Bradley, y conseguir desarrollar ahí ese tema era muy complicado. Me costaba mucho ir al donde se encontraba la empresa y que los ingenieros pudieran darme atención, puesto que ellos laboraban, no nada más iban a estar disponibles para mí. Entonces fueron pasando los meses y cuando sale la oportunidad de irme a México, es que tomo la decisión de irme a México y trato de conseguir un tema que se asemejara a ese tema que escogí de tesis. Entonces, en la automatización se ven variadores de velocidad, lo que es el área eléctrica, se ve la automatización de los equipos para contra incendio de gas y fuego que se ve en plataformas, en automatización de los equipos, y yo decido meterme en esa área a hacer mi tesis. Estando allá, un ingeniero que conozco me ofrece un desarrollo que él tenía en parte. Y dice, no, pues le falta calcular lo que son los transformadores, la carga, la alimentación que vas a tener, para cuánto es la carga que vas a tener, que vas a alimentar. Y eso me correspondía a mí, meterme a hacer cálculos. Y es cuando decido yo tomar ese tema que se llamó UPS y variadores de velocidad en mi tesis. Esa tesis la desarrollé en todo lo que fue parte del 1995-96. Tengo la fortuna de que se me ofrece la oportunidad de regresar a Ciudad del Carmen como becaria, pero ya empleada, trabajando, y regresar a Ciudad del Carmen. Entonces decido regresar porque ya iba a estar yo con mi familia. Y pues yo tenía problemas de solvencia económica estando allá, puesto que no nos daban apoyo más que para pasajes allá en México, la misma empresa. Entonces yo no tenía prácticamente apoyo porque las condiciones económicas de mi familia eran precarias y no contaba con dinero como para quedarme más tiempo, o mis gastos allá incluso eran muy precarios, la verdad. Entonces decido regresarme a Carmen y digo, bueno, pues me voy a Carmen, empiezo a trabajar y sigo desarrollando mi tesis, que era lo que me faltaba, hacer el cálculo nada más de las cargas del transformador que iba a alimentar ese variador de velocidad. Me pongo de acuerdo con el ingeniero que era mi asesor, que cada 2-3 meses iba a estar viajando para que revisara mi tesis, ya en el desarrollo, ya con los cálculos y todo. Pero ya regresando a Carmen, empiezo a trabajar y ocurre que pues ya el trabajo no me daba chance de seguir desarrollando mi tesis. Y como que yo iba relegando mis cálculos sentía yo cierto temor de que, ay, qué complicado es esto, qué difícil es esto. Y si los cálculos los hago mal, como que ese temor no me dejaba avanzar, pero al final me dedico completamente a trabajar y me concentro, ahorro un dinero y me compro una PC. Al comprarme mi computadora, empiezo a reinicio otra vez con mi tesis y la sigo desarrollando. Yo venía a México y venía cuando había chance de viajar, porque por el trabajo no me lo permitía. Entonces los fines de semana a veces iba yo, o en algún puente laboral, iba y me revisaba mi asesor de tesis, lo que llevaba avanzado. Y así es como lo termino. Llega a 1996, dejo de trabajar porque hay recorte
A las personas que no estábamos tituladas, que no teníamos la licenciatura, nos dicen, no, pues solo requerimos gente con título, pero cuando te titules, inmediatamente regresas y serás contratado. Entonces hice mi renuncia porque pues no era de que te corrieran, porque si tú decías, pues me corrieron, ya cuando hubiera chance, pues ese chance no iba a existir porque te ibas a decir que te corrieron. Entonces uno renunciaba. Y así desarrollé mi tesis todavía todo ese año, hasta el 97, que es cuando por fin termino, después de haber salido en 1995, mi tesis, y me dan fecha de examen y lo presento en julio de 1997. Presento mi tesis y mi título en la Facultad de Ingeniería se encontraba en ese entonces en el campus principal, ahí por la glorieta del Camarón, se encontraba la Facultad de Ingeniería en aquel entonces, y hago mi examen presencial con 3 sinodales, los cuales cuando me acuerdo que les presento el proyecto de la tesis y todo, ellos ven el tema y no creían que ese diseño tan básico y muy sencillo, valga la redundancia, de que funcionara ese prototipo. Decían que era imposible que eso funcionara como estaba descrito en la tesis que yo había desarrollado. Entonces llevo mi equipo en una mochila que era muy pesada porque era un transformador bien grande, un transformador aproximadamente de 15 centímetros por 15. Entonces imagínense lo que pesa ese transformador. Con unas baterías de auto, porque llevaba baterías de auto para que la cargaran y luego a través de las baterías y entonces alimentaba el equipo para que ellos vieran que sí funcionaba. Ya lo he hecho andar y ellos se sorprenden de que funcionara el diseño. Y si es que es un circuito muy sencillo, no puedo creer que funcione. Pero no es que desde el principio les dije que funcionaba, que ya era un prototipo ya probado en México, ya funcionaba, solo me faltaba hacer el cálculo de la carga. Lo que necesitaba yo que el transformador, al hacer el inversor, fuera lo que fuera a alimentar los equipos de carga. ¿Qué equipos iban a funcionar? Un sistema de, por decir algo, en unas instalaciones médicas, en un hospital de urgencia que se necesita que nunca falte la electricidad, pues hacer que la inversión de la corriente directa funcionara en corriente alterna y prendiera ese tipo de equipos, tener un banco de baterías, de cuántas baterías, cuánto costaba. Era lo único que me faltaba a mí en mi proyecto, que lo había suspendido casi un año. Funciona, me hace mi examen y pues por unanimidad me he titulado, aprueba mi ponencia, me titulo y es como pues logro ser la primera mujer que presenta una tesis y con un proyecto aplicable físicamente, no teórico, sino práctico. Y pues es un orgullo eso, porque no cualquiera. A la fecha, pues yo creo que no muchos se han titulado por tesis. La mayoría escogió lo más fácil, meterse a un diplomado y titularse por diplomado, pasar las materias que les ponen o por maestría y se titulan. Yo cuando empiezo a trabajar igual me costó mucho trabajo. Después que ya me titulo, regreso al IMP y desgraciadamente vuelve a ocurrir lo que había pasado un año anterior, de que como no tenía licenciatura pues había recorte, tenía que tener el título de licenciatura. Vuelve a pasar lo mismo. Empieza un programa en el Instituto Mexicano del Petróleo en el que solamente requerían maestros y doctores. Los que teníamos licenciatura no éramos requeridos, tenían gente con mucha especialidad para los desarrollos que se hacían. Claro, los piden y todo, y qué bueno, es una buena oportunidad y se sigue desarrollando la gente y todo y preparándose. El detalle es que muchas veces esa gente que solo se dedica a estudiar, nunca lo lleva a la práctica físicamente realmente, solo teórico, porque casi no suben a campo, no van al área de trabajo laboral. Eso lo hacen los que se quedan en licenciatura por lo regular. Resulta que trabajo ese breve periodo, se puede decir, porque pues me toca recorte otra vez, no tener una especialidad, pues me veo limitada a mi licenciatura y me voy para atrás otra vez. Dejé de trabajar. Antes de regresar al IMP, antes de intentarlo, estuve casi un año buscando trabajo en muchas compañías, más de un año, buscando, llevaba mis currículos y me decían, muchas veces me choqué contra paredes en lo que me decían después de la entrevista: no, es que eres mujer, es que el trabajo es para plataforma, es costa afuera, allá no te vas a sentir cómoda. No, pues requerimos hombres porque es costa afuera, es costa afuera. Y yo sabía que había mujeres que subían a plataforma,
Y de hecho, una de mis ideas era trabajar siempre en campo, siempre quise trabajar en campo. Y uno de mis sueños era trabajar en plataforma. Y pues no se daba y no se daba. Consigo en el primer trabajo en una compañía con un sueldo muy bajo, en el que había gente que no estaba titulada y ganaba lo mismo que yo, ya teniendo yo mi cédula profesional y mi título, solo porque eran hombres. Luego ellos eran los que llevaban los proyectos, pero no sabían hacer nada. Los trabajos se los hacíamos la gente que estaba titulada, la que ya tenía algo de experiencia en el campo, que a veces habían trabajado en alguna empresa que les llevaban a hacer cálculos en áreas terrestres, aunque no subieran a plataforma. Por ejemplo, las plataformas que son en tierra, pues ahí la gente agarra experiencia. Por decir algo, aquí en Carmen, lo que es Dos Bocas, que es la refinería, que es pues es en tierra igual. El complejo marítimo de Dos Bocas, ahí en esa época, pues mucho, todo eso está en tierra, más los que suben a plataforma por esa área, los que son los atunes. Pero no tienen experiencia mucha gente. Entonces la gente de campo es la que aprende y logra hacer esos proyectos y esos desarrollos. Y pues la gente que luego conocen o no sé en qué se basan, o que son hombres o no sé, les daban los puestos de supervisores, de gerencia, y las mujeres muy relegados. Al menos a mí me tocó batallar mucho con ese tipo de trabajo. Mi carrera es muy amplia, podía yo estar en el área de contraincendio, instrumentación, automatización, electricidad, motores, de control, muchas áreas, lo que es iluminación, el cableado de todas las plataformas, los sistemas de pararrayos, de tierra, todo eso lo podía, porque mi carrera se prestaba para muchas áreas. Y pues bueno, llego a esa empresa y solo duré como un mes y medio, porque precisamente nos saturaban mucho a los que desarrollábamos el trabajo. Venían otros, firmaban y no sabían hacer nada, ganaban más. Entonces sentí que era una forma de que nos explotaban. Aprendí lo necesario y es cuando regreso al IMP a intentar a ver si me recontrataban, y fue cuando reingresé al IMP, y que duré poco porque luego pedían con maestría. Y esa fue mi experiencia trabajando. Después en el IMP logré subir a plataforma, que era lo que quería. Y esa experiencia me gustó porque estuve tanto en plataforma, estuve en Dos Bocas, en proyectos que yo tenía, mis contratos no estábamos asegurados, eran por honorarios en los que supuestamente de implícito lo que es el seguro de gastos médicos. Te dan ahí un dinero para que estés asegurado, supuestamente ahí va incluido en tu salario. Y pues de esa manera yo me desarrollaba. Entonces mi trabajo era en tierra, pero cuando se requería ir al área, a plataforma, o a Dos Bocas, o a Tasta, yo iba. Y eran los viajes que eran como con viáticos. O sea, esos proyectos, esos trabajos, cuando uno iba le pagaban el día doble a uno, porque se supone que uno estaba contratado en tierra y en Carmen. Entonces eso, ya al ser fuera de tierra, de Carmen, ya le pagaban a uno doble. No sé hoy en día cómo lo manejan, pero en mi época así se manejaba. Y pude tener experiencias de trabajar en plataforma, de conocer gente, de ver cómo la gente trabaja en plataforma, cómo la gente contratada por Pemex trabaja, cómo la gente contratada por empresas que le trabajan a Pemex trabajan o no trabajan. Ahí se da uno cuenta de muchas cosas. Y que es mentira que las mujeres no podemos estar allá. Claro que podemos estar allá, lo que pasa que pues hay muchas cosas que no les gusta que a los hombres, que las mujeres se enteren de lo que los hombres hacen allá. Entonces pues eso prefieren ellos que se quede en secreto, y pues no les gusta que las mujeres vayan por eso. Aunque hoy en día hay muchas más mujeres que van a plataformas que en mi época. Y eso fue muy bonito, a mí me gustaba. Claro, yo era de las que iba a trabajar, no iba a viaticar. Habían compañeros que iban, y un proyecto duraba 7 días, los 7 días lo estaban, cuando eran proyectos que podían haber terminado en 3-4 días. Yo sí, un proyecto me manejaban 10 días, pero lo terminaba en 7 días, pues yo en 7 días bajaba. Y pues eso es lo breve que tuve de experiencia laboral. Si podemos decir cómo escogí esa carrera,
pues puedo decir que yo al principio no sabía exactamente qué era lo que iba yo a estudiar, porque me gustaban mucho las matemáticas y los números, así como lo que era la historia. Si yo al principio no sabía qué estudiar, decía, no, pues a lo mejor voy a estudiar contabilidad, me gustaría saber mucho matemáticas, y yo decía, pues, ¿qué carrera de estudio de matemáticas que hay aquí donde yo vivo? Porque yo no tenía los recursos para irme a otra ciudad, a otro estado, a estudiar una carrera. Entonces tenía que escoger una carrera que tuviera los medios a los que a mí me acomodaba económicamente y que aparte más o menos me gustara. Ahí es como decido meterme a la facultad de ingeniería. Cuando entro a la facultad de ingeniería, a mí se me complicaba muchas veces porque en mi época no había computadora. Por ejemplo, yo no tenía las herramientas para desarrollar mis trabajos. Entonces era muy complicado porque, por ejemplo, pues como no había ni computadoras, no había ni celulares en esa época, habían algunos compañeros que ya trabajaban. ¿Y qué desarrollábamos? Pues los proyectos, los que trabajan en empresas y tenían computadoras a su alcance, eran los que escogían hacer el trabajo en máquina, podían corregir, hacían los dibujos. Entonces era una opción que no había ni qué discutir. Los compañeros que tenían acceso a las computadoras desarrollaban el trabajo. Los que no teníamos, investigábamos. ¿Y cómo investigamos en esa época? Porque en esa época no estaba el internet, tenías la computadora. Pero lo que era software era Word. No había la internet como hoy la conocemos. Entonces íbamos a los libros, a las bibliotecas. Había veces que solamente había un solo libro. Y tenías que madrugar. ¿Qué quiero decir con madrugar? Ser de los primeros en llegar a la biblioteca para ganarles a los compañeros los libros y poder sacar la investigación. Y los fines de semana igual, porque los fines de semana te permitían llevártelo a tu casa y regresarlo el lunes. Entonces tenías que ser de los primeros en ir a la biblioteca para ganar el libro. Y pedirlo así, que te lo dieran y te lo llevaras a tu casa para una investigación. No había muchos libros de ingeniería a los cuales pudieras recurrir para sacar información. La mayoría de mis libros que tengo los compré de alguna bibliografía que traía el programa. A mí me gustaba ir a la dirección y solicitarle a los maestros en la dirección o a la misma dirección si tenía el programa de estudios de cada materia por semestre. Entonces yo veía las bibliografías que venían ahí, pues como sugerencias para ayudarnos. Y pues cuando llegaba el primer profesor que se nos iba presentando de acuerdo a cada materia, yo les preguntaba siempre si había alguna bibliografía que nos sugiriera o en la cual él se basaba para dar sus clases, o que nos sugiriera para, aparte de lo que él nos daba de clases, como apoyo extra. Entonces buscaba 2 o 3 libros que fueran accesibles a mi economía de varias materias y decía yo, bueno, estas materias son las más importantes o las más complicadas y pues no hay información, bueno, voy a conseguir libros de estas materias. Incluso llegué a comprar libros en inglés, yo que no hablaba inglés, no leía mucho inglés, pero pues era más económico conseguir libro en inglés que el libro en español. El libro en español luego me salía, por un ejemplo, un libro en español me salía en 700, 800 pesos y el libro en inglés me salía en 470, pues compraba el libro en inglés. Total, al fin y al cabo, pues veía uno las ecuaciones, los desarrollos y le entendía uno perfecto, porque pues llevamos en semestres avanzados, entonces ya se le entendía. Y llevábamos inglés en esa época de acuerdo a la especialidad que llevábamos. Entonces llevábamos inglés, en mi caso llevaba inglés del área eléctrica. Y llevamos un libro del inglés en el área eléctrica. Así es como en mi época se estudió. Y sí, en mi caso era muy limitada la forma en que yo estudiaba en mi casa. No tenía yo un lugar. Pues no había separaciones, una cocina, un cuarto y una sala. Entonces en la cocina estaba el comedor, no tenía yo espacio para estudiar, entonces sí, yo tenía que aplicarme mucho y aprovechar los momentos en que pues se iban a dormir para estudiar, o me iba yo a la biblioteca cuando salía de la escuela hasta que me corrieron de la biblioteca, que en esa época cerraban la biblioteca a las 10 de la noche. Igual yo estudiaba y salía hasta las 10 de la noche, entraba a las 3 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Los primeros semestres empezaba yo a las 7 y salía 1 o 2 de la tarde, según el día que fuera. Y a veces regresábamos de 3 a 5 en la tarde. Entonces yo aprovechaba esos días, las horas que me quedaban libres para ir a estudiar a la biblioteca.
Y entonces yo decía, no, pues tengo que estudiar porque tengo que ser alguien. O sea, tuve mis limitaciones y no fui la única, tuve otros hermanos que también estudiaron. Entonces yo decía, no, pues yo tengo que ser el orgullo de mis papás y por ellos y por mí. Y yo estudiaba. Y así fue como decidí escoger esa carrera y como me fui adentrando. Y pues sí, siento que hice lo que estaba a mi alcance. Y me siento realizada por esa parte. Quizás no tan realizada porque no lo llevé a cabo ya profesionalmente, pues muchos años, solamente me limité a trabajar alrededor de 8 años, 8 o 7 años en mi área, en mi entorno. ¿Por qué? Yo cuando me caso, que no me casé inmediatamente que salí, tardé como 3 años y medio. Yo salí casi de 22 años de la escuela y pues ahí eran cuentas, ¿no? Y yo cuando decido casarme, yo hablo con mi esposo en aquel entonces y decidimos, más que nada fue mi idea, de que si habían los medios económicos para que yo no trabajara cuando yo quedase embarazada, yo me iba a dedicar a mis hijos. Porque no me gustaba eso de que los llevo a una guardería, que si uno quiere tener hijos, ¿para qué los lleva a guardería? Que otros los cuiden. Si uno quiere tener hijos es para que uno los cuide y uno los atienda, no para andárselos encargando a personas o llevándolos a otros lugares. Entonces eso a mí no me gustaba y es como decido que al momento de que yo me embarace me voy a dedicar a mi familia y esa es la manera en que yo llevé mi vida y mi familia profesionalmente. Por eso es que decidí no trabajar, pero ya fue un acuerdo. Quizás no es que haya sido de mi total agrado en lo que es profesionalmente, pero pues y yo lo tenía ya así decidido y pensado, lo había yo analizado mucho tiempo. Algo que me gustaría recalcar es el por qué decido escoger esa carrera o qué me llevó a esa carrera. Había yo mencionado que me gustaban mucho los números, las matemáticas. Yo veía películas de pequeña de ciencia ficción o libros que hojeaba de ciencia ficción y yo decía historias de la NASA, así que se veían reportajes en la televisión en aquella época. Y decía, no, pues a mí me gustaría ser un científico que sepa desarrollar cosas, inventar cosas, innovar cosas. Y pues eso se hacía con la electrónica, con la electricidad. Me gustaba también el ambiente en el área de la biología, la medicina, la química. Yo decía, y a mí me gustaba algo así como la robótica, la bioelectrónica. Pero desgraciadamente en esa época solo creo que había la robótica en el TEC de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana en México. Entonces eran cosas imposibles, lejanas a mis posibilidades, pero sin embargo traté de escoger una carrera apegada a eso. Nunca dije, no voy a poder ir a la NASA, ni se van a cumplir mis sueños, no. Siempre pensé que podía a lo mejor lograr algo de eso en algún momento de mi vida. Pero pues siempre a veces uno sueña y todo, pero los caminos se van desviando. Y es como llegué a trabajar en Pemex, no directamente en Pemex, pero a través del IMP. Y bueno, eso sería todo en cuestión de cómo decidí escoger esa carrera, porque me gustó, los pros y contras que a veces encuentra uno. Si te gusta es algo muy bonito, no se ve tan tedioso. Entonces, algo que me gustaría decirle a las personas que hoy estudian esa carrera o ingenierías, a las mujeres, a las jóvenes que están saliendo hoy en día en nuestra generación, que deciden estudiar ingeniería mecatrónica, ingeniería petrolera, ingeniería química, ingeniería geofísica, no sé, las demás carreras que hay en muchas universidades, que a veces son lo mismo, nada más que les cambian los nombres. Hay ingeniero en instrumentación, bueno, en fin, pues que los cojan, que es una bonita carrera. Las ingenierías son bonitas siempre y cuando te gusten los números, te guste desarrollar, que sea atractivo generar algo, tu conocimiento,
en el área que tú escojas, que lo disfrutes y que lo vivas. O sea, que así vivas con disfrute eso que estás escogiendo con una pasión. Que cuando tú ves una materia, ay, esto es lo mío, que no te desanimes porque vas por buen camino. Y si vas a encontrar trabas como todos, sobre todo las mujeres, luego seguimos en un país que es muy machista y en un ambiente muy machista. Yo creo que no nada más es México, hay muchos países que lo son. Entonces, pues nada más echarle ganas, que no se dejen, que sepan cómo defender ante ese tipo de obstáculos. Tampoco es enojarse y pelearse con la gente, es saber llevar las cosas con medida, con moderación, las cosas que uno les diga a las personas, porque a veces una cachetada con guante blanco es más bonito, demostrándole que uno puede. Eso lo deja más callado a veces. Y es bonito ver que si un hombre dice que luego se hace un trabajo o un proyecto en un mes, en 8 días, que una mujer lo haga en 5 días, en 20 días. Y ahí está funcionando el proyecto. Entonces eso es más bonito. Y que no se desanimen. Siempre en todas las carreras, no nada más ingeniería, va a haber momentos fáciles, momentos difíciles. Y lo más satisfactorio es cuando logras brincar esos momentos difíciles y ves qué bonito que lo que te costó trabajo vale la pena. Gracias.